Bueno, reacciones, Jorge, amigos televidentes, acerca del fallecimiento del Papa, ahora del presidente de la República, Daniel Noboa Asín. Hoy el mundo ha perdido a un líder espiritual que marcó nuestra era con su valentía de hacer las cosas diferentes, su sencillez y su fe. Desde Ecuador nos unimos en oración a toda la iglesia y a los millones de fieles que hoy lloran la partida del Papa Francisco. Es la publicación en su cuenta ex del presidente Daniel Noboa Asín a partir del fallecimiento del Papa Francisco. De hecho, se ha compartido una fotografía del primer mandatario con su esposa Lavinia Balbonesi de Noboa durante la visita que efectuaron allí en el Vaticano apenas ascendió al poder, ¿no? En las elecciones anticipadas, hablamos del año 2023. 7 de la mañana con 31 minutos. Bueno, continuamos con las reacciones a propósito del fallecimiento del Papa Francisco. Desde su país natal, el presidente Javier Milei ha publicado en X: adiós, con profundo dolor me entero de esta triste noticia en esta mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz, a pesar de diferencias que hoy resultan menores. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí, ha dicho el presidente argentino. 500.000 devotos participaron en la procesión de Cristo del Consuelo en el suroeste de Guayaquil. El cardenal Luis Gerardo Cabrera hizo un llamado a la paz social para que disminuya la polarización política y también la violencia criminal. Algunos fieles caminaron descalzos como parte de sus penitencias. Veamos. Una vez más nos reunimos como un solo pueblo. Se amanecieron en la vigilia al Cristo. El Señor les llevar palabras de aliento, palabras de esperanza. Cristel nació con escoliosis de primer grado y sus fémures cortos. Jackson y Shirley nunca dudaron en entregarle sus cargas para hallar consuelo. Gracias a Dios ya no tiene, las caderitas las tenía mal, ya las tiene bien, ahora solamente es su fe. Todos los días pecamos, ¿no? Como humanos, pero igual seguimos en la perseverancia, en la persistencia de salir adelante. 5 cuadras más adelante, Leonardo se despojó de zapatos y sandalias, molió el pavimento como sus penas. Me dio un hijo que perdí y me lo devolvió. Él es una fe muy inmensa en mi corazón y nuestra Madre Santísima. Así sea vidrio, sol, espina y la fe que uno tiene en el corazón, no siente nada. 9 de la mañana y nadie se cansa. Negaban la agitación y la humedad. El Cristo cruza el puente de la A y atraviesa las casas que colindan con el santuario. Lo esperaba la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Prefectura del Guayas. A las 10 la masa de devotos se aproximaba incólume, sin quejas y empapada de convicciones. Llega a las 11 y nadie quería quedarse sin tocarlo en el santuario de Cisne II, donde el Cristo del pueblo ha gritado con sus ojos: piedad y perdón. De la mañana con
46 minutos, seguimos con más, cambiamos completamente de tema porque el ministro de Gobierno, José de la Gasca, anunció que el Estado ecuatoriano está en alerta máxima tras recibir reportes de inteligencia militar que advierten sobre la planificación de atentados contra la vida del presidente de la República, Daniel Noboa, y su gabinete. El informe también habla de ataques contra infraestructuras públicas, bancos y manifestaciones violentas impulsadas por grupos criminales vinculados a ciertos sectores políticos del país. Veamos. Un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas advierte que grupos criminales estarían planificando una serie de atentados en Ecuador. El documento asegura que existen alertas sobre el traslado de sicarios mexicanos y de otras nacionalidades a nuestro país para atentar contra la vida del presidente reelecto Daniel Noboa y su equipo de trabajo. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, confirmó la autenticidad del informe de inteligencia y señaló que el Estado se encuentra en alerta máxima ante eventuales actos terroristas. Es deplorable que estructuras criminales en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror, señaló el ministro en un comunicado. El reporte de las Fuerzas Armadas no habla únicamente de intentos de magnicidio, sino también de una planificación estructurada de atentados contra puentes, infraestructura pública y bancos, con el objetivo de generar caos social. También se reporta tácticas de insurgencia como movilizaciones violentas y estrategias para el calentamiento de las calles. Y aunque el ministro de la Gasca no mencionó directamente al correísmo, sí hizo alusión a sectores que fueron derrotados en el balotaje del pasado 13 de abril. El funcionario tampoco identificó a las organizaciones criminales detrás de estos posibles atentados. La ex candidata del correísmo, Luisa González, rechazó las declaraciones del Ejecutivo y las tildó de cortina de humo ante un supuesto megafraude. El Ministerio de Gobierno informó que se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad necesarios para neutralizar cualquier amenaza. Tras la divulgación del informe de inteligencia, el Gobierno de México rechazó tajantemente la creación de narrativas que aludan a su país como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en Ecuador. México también recordó la ruptura de relaciones con nuestro país desde el pasado 5 de abril del 2024. Informó Álvaro Terán. Vamos con otras noticias cuando son las 7 de la mañana con 49 minutos. Mucha atención, la Fiscalía formuló cargos contra el alcalde de Riobamba, John B., por asociación ilícita con fines de tráfico de influencias, cohecho y otros delitos. La presidenta de la Corte Provincial dispuso presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país contra el alcalde y contra el exdirector de planificación, quien también fue vinculado a esta instrucción fiscal. En este mismo caso, conocido como el caso Altares, ya se había formulado cargos contra 7 personas, 4 concejales y 3 personas más. Los implicados habrían ofertado puestos públicos a cambio de un beneficio económico. Bueno, estas son las imágenes de dron de nuestra ciudad Guayaquil, de la catedral. A propósito, que nuestro equipo está ahí desde muy temprano recogiendo todo lo que se pueda acerca del lamentable fallecimiento del Papa Francisco. Hoy se celebra una misa en la catedral, pues ya a partir de las 8 de la mañana por el Papa Francisco. Y estas son las imágenes de nuestro dron de nuestra querida ciudad Guayaquil y de la iglesia, justamente la más reconocida de esta ciudad. Sí, bueno, decíamos temprano también que en el caso de Ecuador, quienes nos despertamos desde temprano, 4:30 de la mañana para las obligaciones profesionales, tuvimos esta lamentable noticia. Ya se había diseminado la información literalmente como pólvora, esta trágica noticia de la muerte de Francisco. Y también un poco destacar, lo decíamos hace un momento, que Dios permitió que el hombre finalmente participe en la misa de ayer, del domingo de Pascuas, ¿no? Y a pesar de que no dio la bendición, delegó a su secretario, producto de su grave estado de salud, su convalecencia. Él estuvo al menos un mes en el hospital de Gemelli, ¿no?
Y aquello tampoco fue un asunto menor. Primero le diagnosticaron bronquitis, después una neumonía a los 2 pulmones. Dábamos el dato que, de acuerdo a una información de prensa, él de joven tuvo ya un problema pulmonar y quedó lastimado, ¿no? Disminuido en su capacidad pulmonar en un 100%. Seguramente todo esto tuvo la incidencia o generó la incidencia ya en los próximos años, en los siguientes años, que finalmente a los 88 le ha sacado una compleja situación. Como decíamos, estuvo un mes internado y cuando salió, no sé si usted se acuerda, que cuando él hablaba muy poco y su voz era muy débil, ¿no? Era muy fina, producto de todo lo que le tocó vivir. Sin embargo, a pesar de cómo se encontraba, cómo estaba su estado de salud, él nunca dejó el servicio. Mira, hasta el último, hasta ayer, él estuvo, aunque sea un rato, pero pasó ahí porque era un día sumamente importante para toda la comunidad cristiana. Y él estuvo siempre con fe, con optimismo, con el servicio a los demás, y yo creo que eso es el mejor legado que él puede dejar a los cristianos del mundo entero. Esa valentía, esa fuerza también de seguir adelante pese a cualquier adversidad. Él sabía que estaba con Dios y que si le llegaba la hora iba a acompañarlo. Sí, bueno, un dato final. Antes de concluir, el dato final es que tenía previsto también volver al Ecuador en el año 2023, pero por los asuntos de la inseguridad esto no fue posible. Bien, son exactamente las 7 de la mañana con 59 minutos. Concluimos, pero... Tenemos una cadena nacional y enseguida viene la noticia en la comunidad. Buenos días. Buen día.